Éxodo capítulo 20, verso 8. El título de esta noche es el día de reposo. Amén. Dice en el verso 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Puede sentarse, hermano. Si ustedes se recordarán, hace algunos días cuando estaba enseñando sobre los 10 mandamientos, les dije que iba a hacer una enseñanza especial sobre el día de reposo. No sé si alguien se recordará, pero no solamente era un compromiso con ustedes, con mi hermano, sino que también era un compromiso con Dios, porque cuando yo dije eso, Dios también me estaba escuchando, ¿verdad? Entonces traté la manera de hacer un estudio sobre el día de reposo, ¿verdad? Quiero decirle que el día de reposo es el día sábado, porque es el día en que Dios terminó de hacer, o sea, Dios terminó un día viernes de hacer todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que en el primer día Dios hizo la luz, es el día domingo. Realmente cuando usted inicia la semana, no inicia la semana el día lunes, usted inicia la semana el día domingo, ¿verdad? Nosotros tomamos como fin de semana sábado y domingo, pero realmente es fin y principio de semana. El día domingo es que todos iniciamos realmente una nueva semana. Por eso es que dice la palabra de Dios que un domingo fue que resucitó Jesús. Porque la palabra de Dios enseña que el primer día de semana, cuando las Marías fueron a ver el sepulcro ya estaba vacío, porque Jesús había resucitado. Y eso fue un día domingo. Muy bien, entonces acá el objetivo de esta enseñanza, hermano, es si nosotros debemos o no debemos guardar el día sábado, si debemos o no debemos guardar el día domingo, si realmente hubo un cambio de días o no hubo un cambio de días, o si realmente este mandamiento tiene algún misterio que más adelante reveló Jesús. Y eso es lo que vamos a tratar la manera de poner claro en esta enseñanza, obviamente con el mejor fundamento que puede existir, que es la palabra de Dios, ¿verdad? No con pensamiento humano, no porque sea la doctrina de X iglesia, sino porque es lo que dice la palabra de Dios. Primero yo quisiera decirle que por ahí hay muchas personas que, por ejemplo, hay religiones que guardan el día sábado, ¿verdad? Y que condenan a todas aquellas denominaciones cristianas que no guardan el día sábado, ¿sí? Incluso la iglesia adventista del séptimo día, conocidos también como sabáticos, ellos dicen que la iglesia católica es la bestia, porque guarda el día domingo. Y que todas las iglesias que guardan el domingo, igual que la iglesia católica, son la imagen de la bestia, porque están guardando el mismo día que ellos guardaron. Entonces, vamos a aclarar todo eso porque es importante que usted como cristiano, como alguien que ya cree en Cristo, sepa, al menos tal vez no para debatir con alguien, pero al menos para usted estar seguro de dónde está parado. Para usted estar seguro si lo que está haciendo está bien o no está bien, ¿verdad? Yo no predico, jamás he predicado para complacer a una denominación religiosa. Yo jamás he predicado. O sea, yo predico de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no, dejaría de ser siervo de Cristo. Desde el día en que yo predique para complacer a alguien, dejo de ser siervo de Cristo. Por eso es que no puede alguien ser siervo de Cristo estando en una religión que está enseñando algo malo, porque tiene que acoplarse a eso. Yo me salí de la iglesia donde estaba porque tenía que acoplarme a la enseñanza de esa iglesia, y la enseñanza de esa iglesia estaba contraria a lo que enseñaba Dios. Muy iglesia cristiana se puede llamar, pero si no estoy de acuerdo, yo no voy a limitar mi enseñanza porque en tal iglesia se cree una cosa que está incorrecta, ¿me entienden? Muy bien, entonces vamos a aprender hoy sobre el día de reposo. Yo quisiera que me acompañaran a Números capítulo 15, verso 32. Números capítulo 15, verso 32. ¿Ya lo tenemos? Estando los hijos de Israel en el desierto,
hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogieron leña, le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Imagínense, hermano, que usted vaya a parar a la cárcel por estar trabajando un sábado. Todos aquí nos fuimos a la cárcel, hermano. Y sigue diciendo, porque no estaba declarado que se le debía de hacer. Y Jehová, escuche bien, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Imagínense, hermano, qué delicado era violar un mandamiento de Dios. Qué delicado era. Usted, yo le aseguro que usted ha trabajado varios sábados como yo lo he hecho. Y Dios en su gran misericordia que estamos vivitos. Pero antes, el recoger leña en la calle, tal vez para que usted tener leña para sus hijos, para su familia, era pecado. Porque lo estaba haciendo en un día de reposo. ¿Y qué mandó Dios? Apedrearlo. Entonces, mucha gente que usted va a encontrar, por eso yo le digo, tengan mucho cuidado, los niños cuando miran TikTok, cuando miran, ahorita en el mundo hay muchas falsas doctrinas, pero muchas falsas doctrinas. Hay una doctrina que dice que Jehová es el enemigo. Y que cuando Jesús dice Padre, no se está refiriendo al Jehová, se está refiriendo al verdadero Dios. Que Jehová era el Dios malo. Y ponen esto como ejemplo, que mandó a apedrear a una persona. Recordemos que Jehová mandó también a Saúl a matar a todo un pueblo. Y le dijo, mata aún a los de pecho. Que no quiere nada, le dijo Dios. Entonces muchas veces nos es difícil comprender realmente a Dios. Y es que nosotros no tenemos la capacidad de comprender a Dios. Lo que sí debemos de comprender es que en este mundo estamos de paso. Esta no es nuestra verdadera vida. Esta no es la vida. Lo que estamos ahorita viviendo es algo pasajero. Nadie de acá y nadie que escuche este video tiene garantizado que va a despertar al siguiente día. Alguien se puede morir hasta comiendo, con un pedazo de carne. Hay gente que últimamente ha muerto súbitamente. Está parado y de repente se cae. No es necesario que lo baleen. Y hay gente que los balean, les pegan 5 o 10 balazos y están vivos porque la voluntad de Dios así lo permite. Porque todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar, hermano, es de que comprender a Dios es muy difícil, pero lo que sí le puedo decir es de que Dios sabe por qué pasan las cosas y qué enseñanza quiere dejar en eso. Una enseñanza es que cuando usted viola los mandamientos, usted muere espiritualmente. Aleluya. Pero la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere darnos esa vida eterna. Entonces, esto me recuerda en aquella ocasión que los israelitas, que los judíos, cuando Jesús ya estaba aquí sobre la tierra, encuentran una mujer adúltera y la cacharon cabal en el acto del adulterio. Y lo raro es que solo trajeron a la mujer, no trajeron al hombre. Qué discriminación, ¿verdad? Trajeron a la mujer y la trajeron a los pies de Cristo. Y dice, mira, maestro, Dios mandó a apedrear a estas mujeres, porque así lo enseña la palabra. Mira, aquel hombre lo apedrearon hasta morir. Entonces Jesús enseña algo bien importante en ese momento. Jesús comienza a escribir en tierra. Hay muchas hipótesis, muchas suposiciones. Algunos dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados de cada una de las personas que estaban ahí presentes. Y así hay un montón de cosas que dicen que Jesús estaba escribiendo. Pero no sabemos realmente, no podemos afirmar qué es lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra, porque la Biblia no lo revela, solo dice que Jesús comenzó a escribir en la tierra. Entonces, cuando los hombres esperaban la respuesta de Jesús, Jesús dijo que tire la primera piedra el que esté libre de
Entonces Jesús vino a hacer un cambio. O vino a perfeccionar lo que Dios enseñó. Vino a perfeccionar lo que Dios enseñó. Entonces esta gente quería apedrear a la mujer. No tanto porque la hayan encontrado en adulterio, sino que querían ver qué decía Jesús ante eso. Y Jesús dijo que tire la primer piedra el que esté libre de pecado. Entonces recuérdense que acá hubo una orden directa de Dios hacia Moisés, diciéndole apedréenla, una orden directa. Pero ahora Dios dice en su palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Mi lucha ya no es contra la gente. Yo ya no tengo que apedrear a nadie. ¿Me entiendes? Entonces, esta gente quería apedrear a esa mujer y Jesús dijo, bueno, que tiene la primera piedra que esté libre de pecado. Y todos siendo acusados por su conciencia se comenzaron a recordar, ay no, si yo también aquel día robé, aquel día mentí, aquel día hice esto, que no se sentían capaces de tirar la piedra porque ellos también eran pecadores igual que esa mujer. Por eso es que nosotros no debemos de tirarle piedras a la gente. Usted tiene que decir que es bueno y que es malo, pero no es su obligación juzgar. Eso es de Dios. Usted puede, si a mí me pregunta alguien, por ejemplo, si me acerca a mí alguien y me pregunta, mire, hermano Cristian, ¿el homosexualismo está bien o está mal? Yo tengo que hablar a la luz de la palabra que está mal. Pero si viene un homosexual, yo no soy quien para acusarlo. Que Dios tenga misericordia de él. Porque así como él está fallando en eso, yo estoy fallando en otras cosas, donde también necesito la misericordia de Dios. Pero no le puedo decir que está bien algo que está mal. La palabra de Dios dice, ay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Yo no puedo hacer eso. Por eso que la palabra de Dios invita, después de este famoso versículo que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice que nos pongamos toda la armadura de Cristo. Y uno de los utensilios importantes en la armadura de Cristo es el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Hablar siempre la verdad. Yo no le puedo decir a alguien, mira, eso está bien, cuando yo sé perfectamente que está mal. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, les quería dar esto como muestra de lo delicado que era no guardar el día de reposo. Yo quiero que me acompañen ahorita a San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12, verso 1. No sé si tiene el título el capítulo 12. Los discípulos de Jesús recogen espigas en el día de reposo. Miren, a este hombre lo apedrearon por recoger leña. Y los discípulos estaban recogiendo espigas. ¿Vienen para qué? Para comer. Entonces, miren lo que pasó. Verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Esa es una pregunta. Verso 5 es otra pregunta. ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mira, hermano, este capítulo tiene una enseñanza tremenda. Enseña sobre la misericordia, hermano. La misericordia no es solamente perdonar. La misericordia no es solamente ayudar al necesitado. La misericordia también es no condenar. Aleluya. Alguien que practica la misericordia no condena a las demás personas solo por condenar. Entonces, miren pues, ¿estos hombres estaban haciendo algo que no era lícito hacer en el día de reposo? Sí, no estaban haciendo algo que no era lícito hacer en el día de reposo.
Ustedes saben que Jesús es Dios, ¿sí o no? ¿Jesús mandó a matarlos? No, porque aquí Jesús perfecciona lo que ya había enseñado anteriormente. Entonces cuando Jesús escucha a los fariseos, y yo le voy a decir algo, hermano, los fariseos en los tiempos de Jesús eran los grandes líderes religiosos, eran los sacerdotes, eran los maestros de la ley, eran los que estaban en el templo día y noche, los que enseñaban la palabra de Dios, los que hacían ayuno, hacían oración, los que venían y para el pueblo eran los más consagrados, eran los más santos, diezmaban de todo lo que tenían, eran hombres intachables ante el pueblo. Eso era un fariseo. Y yo quiero decirle algo, hermano, lamentablemente hoy en la iglesia de Cristo hay muchos fariseos. Hay mucha gente que se mantiene todo el día en el templo. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero estoy diciendo que hay mucha gente que se mantiene todo el día en el templo, se mantiene hace largas ayunos, hace oración, hace vigilia, todo, pero condenan a los demás. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Porque doy de ejemplo la iglesia adventista del séptimo día. Yo les acabo de decir hace un momento que ellos guardan el séptimo día, el día sábado, pero condenan a todos aquellos. Ustedes saben que somos nosotros para ellos, somos la imagen de la bestia. Nosotros estamos condenados para ellos. Y más adelantito va a ver cómo yo quito, por medio de la palabra se quita todas esas malas enseñanzas que no lo enseñan ellos. Pero entonces el problema no está en que si van a guardar el día sábado, el problema está en que condenan a los que no lo hacen. Y ese es un gran problema, porque hoy por hoy, hermanos, hay mucho predicador y hay mucha gente que, mire, grita amén y grita amén cuando el predicador está dándole duro a todos. Sí. Y esos predicadores se convierten en gente farisea, que solo viene y le tira a la gente, le tira y le dice que esto es malo, que esto es malo, que esto es malo. Y tal vez ellos están fallando en otras cosas, principalmente no tener misericordia. Entonces los fariseos comenzaron a atacar a Jesús y comenzaron a atacar a los discípulos de Cristo, diciendo: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús le hace dos preguntas, escuchen bien las preguntas. Primero le dice a ellos: ustedes no han leído cómo entró David y los que con él estaban al templo y comió de los panes de la proposición, que no les era permitido comer ni a ellos ni a los que con él andaban. Los panes de la proposición solo podían comer los levitas y el sumo sacerdote, solamente ellos. Los panes de la proposición eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, y eran panes consagrados que estaban en el lugar santísimo, donde no podía entrar ningún hombre que no fuera el sacerdote, y era para alimentación de los levitas y de los sacerdotes. Pero cuando David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, David se metió en el tabernáculo y habló con el sacerdote y le dijo al sacerdote: mira, no tienes nada de comer. Y el sacerdote dijo: bueno, yo tengo aquí los panes de la proposición, te puedo dar de esto. Entonces David, para entender esta escritura, tenemos que irnos a primera o segunda de Samuel. En uno de esos dos libros está, donde David entra al templo, pero David no toma los panes del lugar santísimo. David no entra al lugar santísimo. David le habla al sacerdote, que tenía autoridad sobre los panes, y quien tenía autoridad sobre los panes le dio a él. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted diezma, quien tiene autoridad en el diezmo es la que administra la iglesia, en este caso la hermana. Pero ella puede decidir si una persona bien necesitada, si agarra de ese diezmo para ayudar a alguien. Entonces la persona no está viniendo a agarrar el diezmo que no le corresponde a ella, sino que está viniendo con la persona que tiene autoridad, y la persona que tiene autoridad le está brindando eso. Y lo mismo pasó con el rey David. El rey David no fue directamente a agarrar los panes de la proposición, sino que le habló al sacerdote, quien tenía autoridad, y el sacerdote, quien tenía autoridad, le dio los panes de la proposición. Entonces, ¿qué enseñanza hay acá?
¿Quién santificó el día de reposo? ¿Quién lo santificó? Dios. Y Jesús es Dios. Y ellos andaban con el que tenía autoridad. Ellos andaban con quien tenía autoridad, que era Jesús. Y yo no dudo que ellos habrán dicho: Señor, mira, aquí hay espigas, podemos cortar y comer. Dele. Ustedes cuando entran a una casa ajena y en la casa hay naranjas, ustedes no van a arrancar las naranjas de una vez, ¿verdad? Tienen que preguntarle a la persona de la casa: mira, ay, qué ricas esas naranjas, así con casaca, ¿va? Y él le va a decir: ah, sí, arranca un par, ¿verdad? Y ya usted con toda confianza arranca sus naranjitas, ¿verdad? Pero primero él tuvo que tener permiso de quien tenía autoridad. Pero para que lo entienda mejor, en el verso 5 está más claro que el agua. En el verso 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Y son 5. Usted sabía que un sacerdote, ¿por qué apedrearon a esa persona que leímos en Números? Por recoger leña, ¿verdad? Si un sacerdote salía del templo a recoger leña, no importaba que sea el sumo sacerdote, lo apedreaban. Pero si ese sumo sacerdote dentro del templo tenía leña y la recogía y cocinaba, no había problema. ¿Por qué? Porque estaba dentro del templo. O sea que el sacerdote tenía como cobertura el templo. El templo lo cubría a él y él podía, en el día de reposo, hacer cualquier actividad que era sin culpa, ¿sí? Y miren lo que dice el verso 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Usted está bajo la misma cobertura. Está bajo la misma cobertura que está ese sacerdote dentro del templo. ¿A usted ya no tienen que apedrear? Y esto es lo que no ha entendido la iglesia adventista, que quieren añadirle a la salvación el guardar un día. Usted, para ser salvo, lo hemos leído ahorita que enseñamos sobre los bautismos, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y lo que enseña el Señor Jesús. Y Jesús dijo: pues te os digo que uno mayor que en el templo está acá. Y si supieseis, ¿sabe por qué le dice si supieseis? Porque en el capítulo 9 Jesús los mandó a investigar qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya. Él los mandó a decir: vayan y averigüen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. A estos mismos fariseos. Pero ellos no fueron a Oseas capítulo 6 verso 6 a averiguar eso. Ellos siguieron en su mismo plan, ¿verdad? Yo le aseguro que yo le doy un estudio de estos a los adventistas y ellos siguen en el mismo plan. Siguen en el mismo plan. Usted le habla a alguien de X religión sobre cosas que está haciendo mal y sigue en el mismo plan, porque una característica muchas veces de la gente que está en un error es la necedad. Seguir en lo mismo: yo aquí me paro y nadie me mueve en este lugar. O sea, en otras palabras, no dan su brazo a torcer. ¿Pero por qué? Porque muchas veces hay un espíritu de error operando en la gente, ¿verdad? Y no les llega a alumbrar Cristo. Entonces, yo quisiera que me acompañara ahora. No me va a acompañar, solo le voy a dar una serie de citas. Igual los que están en el grupo pueden ver ahí las citas. Si no, usted con mucho gusto me puede pedir este estudio. Tengo una diapositiva, yo se lo mando con mucho gusto. Los que no están en el grupo los puedo agregar con mucho gusto. Ahí yo mando todos los videos de las enseñanzas que damos. Entonces, acá yo voy a dar las citas donde dice qué día resucitó Jesús. Mateo 16, 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. No lunes. Domingo. ¿Sí? Bíblicamente, sí. Bueno, no hay un calendario acá. Ahí me recuerda, hermana Susi, de traer un calendario. Tengo un calendario grande para la iglesia, ¿vio? Entonces, siempre, usted mira los calendarios, comienza domingo. No comienza el lunes. Comienza el domingo los calendarios.
porque el domingo es el primer día de la semana. Entonces dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea que ellos llegaron de tempranito el día domingo. Yo quiero decirle que hay muchas cosas que han cambiado de esos tiempos para acá. Por ejemplo, ustedes se recordarán que una vez prediqué sobre la justicia de Dios, de cómo Jesús enseñó sobre un hombre que tenía una viña y salió a buscar trabajadores para la viña. Y en la hora tercera encontró a unos hombres desocupados y les dijo, vayan y trabajen en mi viña. Y la hora tercera yo les dije que era las 9 de la mañana. ¿Por qué era las 9 de la mañana la hora tercera? Porque el día empezaba a las 6 de la mañana. El día anterior, antes, el día no empezaba a medianoche como empieza ahora en nuestros tiempos. El día empezaba a las 6 de la mañana. Entonces de 6 a 7, ¿cuántas horas había? Una. De 7 a 8, 2. Y de 8 a 9, 3. Por eso a la hora tercera era a las 9 de la mañana. A la hora sexta era mediodía. A la hora novena era a las 3 de la tarde. Y a la hora doceava era a las 6 de la tarde. Y de ahí la noche se dividía en 4 vigilias. Que comenzaba de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 y terminaba el día. ¿Me entienden? Yo, para que ustedes conozcan un poquito más de esos tiempos, para que entiendan mejor la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos vinieron, ya salido el sol, quiere decir que estaba comenzando el día domingo. Se había terminado el sábado y comenzaba el domingo. Comenzaba el primer día de la semana. Y yo les voy a dar el por qué pienso yo que Jesús resucitó un día domingo. Porque Jesús es la primicia de la resurrección. Es el primero de los que resucitaron para vida eterna. Y es el unigénito hasta el momento. Nadie más ha resucitado para vida eterna. Quiero decirles que cuando alguien muere, muchas veces decimos, es que se fue al cielo. Me voy a comprometer con esto. Les voy a dar una enseñanza también sobre cuerpo, alma y espíritu y cómo y qué va a cada lugar. Para entender de que ahorita no hay nadie en el cielo, solamente el Padre y el Hijo. Incluso Elías y Enoc no están en el cielo. Están en el mismo lugar donde estaba Lázaro, cuando estaba la paz de Abraham, esperando la resurrección de los que murieron en Cristo. Entonces la cuestión está en que viene Jesús y resucita un día domingo como primicia. Por eso es que usted los días domingos, cuando usted viene de tempranito, la escuela dominical está dando las primeras horas de la semana a Dios. Le está diciendo, Señor, en esa semana voy a tener muchas cosas que hacer, pero yo lo primero que voy a hacer es venir a alabarte, venir a adorarte, porque tú eres el que me da la vida. Y se lo está diciendo a alguien que casi no viene los domingos, pero que lo debemos de hacer. Dale lo primero a Dios, o por lo menos cuando levantemos decirle, Señor, gracias por esta semana, así como lo hacemos cada día, ¿verdad? Gracias por este día que tú me estás regalando. Entonces dale la primicia a Dios, lo primero. De ahí en Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? Sábado. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mateo 28:1. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. El otro dice que comenzaba a salir el sol, porque en lo que ella caminaba para ir al sepulcro todavía era oscuro, y cuando llegó a la tumba comenzó a salir el sol. Para que tengan una idea, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. ¿Cuándo resucitó Jesús? Por la mañana. ¿De qué día? Domingo. Y aquí va, y cuando enseñan eso, me recuerdan enseñar qué día realmente murió Jesús. ¿Qué día murió Jesús? Viernes. No murió viernes. Murió un miércoles por la tarde. Porque Jesús dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jonás estuvo en el vientre del pez, perdón. Así es necesario que Jesús esté en el centro de la tierra. Entonces, de viernes a domingo no hay 3 días ni 3 noches. Porque no dice solamente 3 días, dice 3 días y 3 noches. Si se muere un viernes en la noche,
se resucita pasa el día sábado, va un día, y al siguiente día domingo, ni siquiera 2 días hay. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia enseña que Jesús murió en una Pascua, es porque en el pueblo judío habían varios sábados. Un sábado que era marcado por el calendario y otro sábado que era marcado como descanso. Por ejemplo, que el día del trabajo caiga un miércoles. Y usted diga, ay, que tuvimos feriado, pero no es el feriado del sábado, sino que el feriado del día del trabajo. Entonces, Jesús en un día así fue que él comió la Pascua, y ahí lo fueron a buscar, y de ahí de eso lo condenaron, y al siguiente día lo crucificaron. Pero él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, habiendo resucitado el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Todos estos versículos lo encuentra usted en los 4 evangelios que hablan sobre la resurrección de Jesús. De cómo Jesús resucitó y que fue un día domingo. ¿Estamos claritos con el día domingo? Amén. Ahora bien, yo quiero aclarar que ahí no hay cambio de día. Ahí no hay cambio de día. En ningún momento digo Jesús, bueno, ahora ya no van a guardar el día sábado, sino que van a guardar el día domingo. No hay ningún cambio de día. Jesús no dio nunca esa instrucción. Entonces, quisiera que me acompañaran ahorita a Hechos capítulo 20, verso 7. Vamos a ver qué día se reunían los discípulos. ¿Sí? Hechos capítulo 20, verso 7. Esto es de la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, los principios de la iglesia cristiana. Hechos capítulo 20, verso 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta media noche. Y nosotros ya a las 8:30 nos queremos ir, pero era hasta medianoche y la gente atenta. No me voy a aterrar más, no tengan pena, ahorita vamos a terminar, ¿verdad? Pero aquí es donde un hombre llamado Tíquico, yo los invito a que lo lean. Un hombre llamado Tíquico, que estaba escuchando la prédica, estaba sentado en una ventana escuchando, pero este hombre estaba sentado en una ventana como de 3 niveles. Y él, como ya era casi medianoche, se dormía, así como cuando uno se está durmiendo aquí en el templo, ¿va? Que uno siente que lo está llamando. Yo no quisiera ir, pero no, es que se está... Igual estaba este pobre hombre ahí, y resulta que se fue de espalda y cae muerto de una vez al otro lado. Cayó y estaba muerto. Y llegó Pablo, oró por él y se levantó. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros decimos, que es un espíritu de sueño. Hasta comenzamos a orar por el hermano, y tal vez el hermano que tiene está cansado. Peor si vive en San Pedro y Ampuc, tiene que levantarse todos los días a las 3 de la mañana y viene como a las 9 de la noche, ¿verdad? Y peor si el maestro tiene que poner a calificar tareas y se cuenta como a medianoche. Dios mío, duerme 3 a 4 horas diarias. Dígame usted si no es eso. Somos seres humanos, hermano. Pero usted no comience a criticar al hermano que está a la par porque mira que está durmiendo. No. Dele gracias a Dios que aún con sueño viene a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué día se reunieron? Un primer día de la semana. Entonces, un primer día de la semana estaban reunidos. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Pablo está dando una instrucción para recoger una ofrenda para unos hermanos que tenían necesidad. Por ejemplo, que le van a decir, hermana Susi, que allá en la central, allá en el Milagro, alguna familia se le cayó la casa o algo, y le hable los hermanos de allá y le digan, mire, el domingo llegamos y tal vez ustedes reúnen un poco de dinero para ayudar a estos hermanos. Esto es lo que estaba diciendo Pablo por medio de una carta. Le estaba diciendo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, si prosperó bastante, pues obviamente su ofrenda va a ser mejor. Si prosperó poco, entonces Dios conoce. Y sigue diciendo, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, como quien dice, bueno, cuando yo llegue, entonces ya va a estar reunido, y así ustedes solo me lo dan, y yo se lo voy a dar a los hermanos de tal lugar, ¿verdad? Que estaban pasando hambre, estaban pasando desnudez, estaban pasando necesidades.
¿verdad? Esta era una ofrenda hacia los santos. Usted sabe, cuando yo hablo de santos, estoy hablando de todo aquel que cree en Cristo, ¿verdad? Nosotros somos santos porque Dios nos santifica, no porque seamos perfectos, ¿verdad? Perfectos no hay solamente de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Miren qué bonito, porque aquí te estoy enseñando de todo. Y perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. ¿Cuándo? Cada día. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, los cristianos no guardaban solamente el día de reposo, era cada día. Porque está aquel canto: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar el domingo sigo con el gozo, yo no sé por qué. Excelente, por eso es que venimos todos los días. Pero hermano Cristian, usted no viene, pero Dios sabe por qué no, ¿verdad? Usted, miren, hermano, ahorita viene la semana de exámenes, tengo ustedes las zonas completas, pero bueno, ahí estamos, Dios nos da ahí fuerza para seguir adelante. Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos 5, 42. Y todos los días, ¿qué días? Todos. Usted no guarda el día domingo, hermano. Usted trata la manera de estar todos los días que puede aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Y todos los días en el templo y por las casas. Hermano, no va a caer usted como los fariseos, que comienzan a juzgar a otras iglesias porque, no, es que no se reúnen todos los días en el templo, a veces hacen células, le llaman ellos. Hermanos, es bíblico. Y por las casas. No es malo que se reúnan en las casas. Si acá nos reunimos todos los días en la iglesia, gloria a Dios. Si ellos se reúnen en casas, gloria a Dios, porque de todas maneras están escuchando la palabra de Dios. Y Jesús dijo que donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estaré yo. Tenga cuidado con esos hermanos que comienzan a enseñar, que esto es malo, que el otro es malo. Tenga cuidado, porque posiblemente sea un hermano fariseo, que solo le gusta señalar y no escudriña bien la palabra de Dios. Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No se ponían a ver la repetición de Madrid y Manchester City, ¿va? No se ponían a hablar otra vez, se ponían a enseñar sobre Jesús. Entonces, muchas veces, yo no sé usted, y yo no me la quiero dar santito porque no soy santito, ¿verdad? Yo cometo muchos errores, pero yo a veces estoy con alguien y de repente cuando comenzamos a hablar de las cosas de Dios, a mí a veces me hacen muchas preguntas y yo comienzo, me desato. Y se me va el tiempo. Y si tengo que comer, yo a veces hasta la comida dejo cuando estoy hablando de Dios. Porque a mí me apasiona hablar de Dios. Me apasiona lo que Dios me ha dado y compartirlo. El próximo martes, si Dios nos da licencia, vamos a ver si es bueno que usted guarde un día o no guarde un día. ¿Sí? Siempre a la luz de la palabra. Ahorita ya se nos cumplió el tiempo. Yo sé que muchos de ustedes no han cenado, ni yo he cenado. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no dice no solo, o sea, que también tenemos que comer. Entonces hay que ir a comer también, ¿verdad? Entonces, para los que no han comido, buen provecho. Para los que ya comieron, que tengan una linda noche, que el Señor me los bendiga. Denle palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores, y el tiempo en las manos.